Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente y vamos a reflexionar en esta ocasión sobre la palabra de Dios y la salvación, salvos por gracia. Imagínese usted, imagínese usted cómo sería si la salvación dependiera enteramente del hombre, si la salvación dependiera de alguna manera del hombre, de su capacidad, de su determinación, de su constancia. Seguramente estaríamos en un estado de perdición, en un estado de degradación, de contaminación insoportable. ¿Por qué? Porque el hombre ha decidido tomar diferentes caminos y algunos le parecen bien y otros le parecen mal. Y el hombre no llega a tener una verdadera convicción de lo que es bueno y de lo que no es, de lo que debe hacer o de lo que debe de dejar de hacer. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, nos ha dejado su palabra para que podamos entender lo que significa la salvación, para que podamos entender si realmente estamos haciendo las cosas a la manera de Dios o estamos haciendo las cosas a nuestra propia capacidad limitada, y eso nos está llevando hacia diferentes conductas o diferentes determinaciones que pues de alguna manera nos puede llegar a desviar realmente de lo que es el verdadero camino de Dios y de lo que es la salvación en sí. Salvos por gracia, salvos por gracia. Hemos sido redimidos por Cristo, es decir, hemos sido comprados, y de una manera excepcional. No hay una parte que se le pueda atribuir al hombre en la salvación. Dice Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego también otro versículo que hemos escuchado incansablemente, Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Finalmente Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención, refiriéndose a Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estos tres versículos engloban el gran trabajo de Dios, la gran redención del hombre bajo el estandarte de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo, de lo que su sangre significa, de lo que significa el sacrificio en la cruz por parte de nuestro Señor Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente, dice primeramente Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. Esto es, hay algo que tengamos que hacer previamente. Hay algún requisito para acercarnos a Dios. Hay algo que debemos de hacer previamente, de decir, no puedo acercarme a Dios, no puedo obtener la salvación de Dios sin antes limpiar mi camino, o limpiar mi conciencia, o empezar a hacer buenas obras, o hacer cambios en mi vida para ser merecedor de la gracia de Dios. Y entonces, y solo entonces, acercarme a una iglesia, a atreverme a leer la Biblia. Hay algo que tenga que hacer para poder ser merecedor de la gracia de Dios, de la salvación. Pues Romanos 3:24 dice que es gratis, dice que es una salvación y una justificación gratuita, por gracia, mediante Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, debemos de conocer a Jesucristo, debemos de saber qué fue lo que hizo Jesucristo para que esa justificación, ese rescate, esa compra haya sido posible. Obviamente, cuando no estamos involucrados en una relación con Dios, mediante a la asistencia a la iglesia, mediante la lectura de la palabra y la oración, mediante la comunión con la iglesia, pues obviamente este tipo de cosas nos suenan infantiles, nos suenan inverosímiles, pero
tenemos un velo en nuestro pensamiento que nos impide realmente creer en la palabra de Dios. Pero dice Dios en su palabra que todo esto es gratuito. Pero la naturaleza del hombre es: tengo que merecer, tengo que tener algún mérito, algo que me haga sentir que yo he sido el que ha propiciado la salvación, el que ha propiciado ese cambio en mi vida, el que ha propiciado que las cosas se vayan dando. Es por eso que muchas sectas han sabido sacarle jugo a este tipo de pensamiento humano y de decir: bueno, ¿quieres obtener la salvación de Dios? Pues tienes que hacer tales y cuales cosas, ¿no? Entregar recursos, cambiar algunas cosas, hacer buenas obras, en fin, muchas estrategias humanas, muchas estrategias que involucran el hacer cosas, el entregar cosas, para que Dios te vea como una persona que realmente necesita, que una persona que realmente quiere obtener esa salvación. Y entonces que diga Dios: bueno, ya fulanito de tal está haciendo esas buenas obras, ya fulanito de tal está ayudando a la gente. Bueno, entonces ya puedo voltear hacia él para brindarle de mi salvación. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creer en Dios. Pero no es una creencia superficial, porque dice que es un don de Dios la fe. Es un don de Dios la fe, es un don de Dios la salvación. Entonces, tanto en la fe, poca, mucha la que tengamos, y la salvación, el que genera eso es Dios mismo. Entonces, no podemos jactarnos de nuestra salvación, no podemos jactarnos de nuestra fe, porque no es un crecimiento espiritual que se da haciendo alarde de lo que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, con la lectura, el estudio de la palabra de Dios, la comunión con Dios, todos los elementos que pueden enriquecer nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, que nos puede llegar a pensar que somos superiores a las demás personas que no conocen a Dios. Eso es importante, el entender que todo cuanto somos y todo cuanto tenemos es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, y no hay ningún mérito en nosotros que nos haga merecedores de esa gracia de Dios, que nos haga merecedores de esa bondad de Dios, de esa misericordia de Dios que ha tenido para con cada uno de nosotros, para con cada uno que se pueda llamar a sí mismo hijo de Dios, que se pueda llamar a sí mismo cristiano. No es así. La verdad es que Dios ha propiciado en todos y cada uno de los que hemos entregado nuestro corazón el deseo y el paso a seguir para entregar nuestra vida a Dios. Colosenses 1:14 dice que la redención fue por la sangre de Cristo. Mediante ella obtenemos el perdón de los pecados. Esto es, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Dios ha tocado nuestra vida de alguna manera y nos ha llevado a acercarnos, a buscarle, a desear conocer, a desear tener un encuentro real con Dios, que pueden hacer como una inquietud, como un deseo o como una necesidad de cualquier tipo de nuestra vida, ya sea económica, sentimental, anímica, de cualquier manera sentimos algo, tenemos algo, e inmediatamente tratamos de buscar algo que llene ese vacío que solamente puede ser ocupado por Dios, por su palabra, por su verdad y por su justicia. Entonces, mediante la salvación de Dios es como nosotros nos movemos y actuamos en la vida cristiana, el tratar de ser mejores, el tratar de tratar bien a la gente, de hablar con propiedad, de entregarles un mensaje
real y verdadero acerca de la palabra de Dios y de su justicia, de su bondad, de su verdad, su evangelio mismo. Mostrar a Jesucristo mediante nuestras palabras, mediante nuestros mensajes y mediante nuestra vida, mediante el contacto con los demás, mediante la comunión con cualquier persona, ya sea familiar o cualquier persona que esté en contacto con nosotros por medio del trabajo o de algún trámite o un encuentro de cualquier tipo en la calle, en algún evento. Siempre mostrar ese cambio que ha producido Dios en nuestra vida. Y muchos podrían decir que las cosas que tienes que hacer para merecer la salvación de Dios, pero es el enfoque incorrecto de lo que realmente un cristiano, un hijo de Dios hace. Lo que un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor de Cristo hace es consecuencia de la salvación, no para obtener la salvación. Es la consecuencia de haber obtenido la sabiduría, de haber obtenido una apertura al entendimiento de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, y conocer a Dios y reconocer que la santidad de Dios va adelante en todo camino. Es como nosotros actuamos. No hacemos las cosas para decir, bueno, ya tengo un punto más, ya entregué algunos folletos, ya le hablé a algunas personas de la palabra de Dios, ya compartí algún mensaje por redes sociales, ya soy más santo, ya tengo un punto más, una palomita más en mi expediente de cristiano, entonces ya estoy bien con Dios. No. Lo que uno hace es consecuencia de la salvación ya obtenida. ¿Por qué? Porque cuando uno se sabe y se siente salvo, uno se siente hijo de Dios, uno quiere que las demás personas conozcan y tengan esa experiencia, ese contacto con Dios. Entonces, a consecuencia de esa salvación, a consecuencia de esa comunión con Dios, es como nosotros vamos y hablamos y decimos y hacemos diferentes cosas como iglesia, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios. Dice Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es parte de lo que les platico, que uno lo que hace es consecuencia de lo que ya experimentó de parte de Dios. No estamos buscando obtener algún beneficio extra con lo que estamos haciendo, sino que conocemos a plenitud la salvación, o conocemos a plenitud el caminar, el andar con Cristo, y todo lo que hacemos es consecuencia precisamente de esa comunión, de ese andar, de ese conocimiento que Dios poco a poco nos va brindando. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Hebreos 11:33 da una pincelada de el actuar por fe, el actuar siguiendo esa salvación que Dios nos ha dado y de la cual somos partícipes. Pues obviamente vamos a entregar todos los lugares ese mensaje que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y en nuestra mente, y con ese entendimiento vamos a ir y vamos a hablar para que más y más gente pueda obtener y tener esa experiencia con Dios, y también que sus vidas sean transformadas, y también que sus vidas se llenen de esa misericordia, de ese gozo, de esa paz, de saber que somos parte de esa salvación que Dios ha provisto para el hombre mediante Jesucristo, mediante lo que Jesucristo hizo en la cruz. Mateo 7:19 y 20 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Es de igual manera lo que se decía en Santiago, por sus frutos los conoceréis. Eso es
Toda persona que habla y que dice y que se comporta de una manera correcta está dando a conocer que realmente lo que ha experimentado es de lo que habla. Si una persona no es congruente lo que habla con lo que dice, pues obviamente no tiene un contacto real con Dios. Simple y sencillamente está queriendo mostrarse como una persona diferente, pero en realidad por dentro no es un seguidor de Cristo verdadero, no es una persona que ha entregado su vida a Jesús. Cuando una persona habla, cuando una persona dice y comparte, y también su manera de ser, su comportamiento, su familia, todos pueden dar fe de que tal persona es así como dice ser. Su comportamiento no es incongruente con lo que sale de su boca. O sea, es una persona que está realmente conociendo a Dios, que está llevando su vida cercana a Dios y que está entregando el mensaje de salvación de la cual goza en sí mismo. Gloria sea a Dios porque hay muchos predicadores que hablan con un gozo, con una ferviente pasión de lo que han experimentado, y sus mensajes son tan claros que mucha gente los escucha y buscan a Dios. No buscan conocer al predicador como tal, sino que quieren conocer al Dios del cual el predicador les está hablando. Por lo tanto, la exhortación de este mensaje, de esta reflexión, es buscar a Dios, porque el tiempo de buscar a Dios es hoy mismo. Dice Isaías 55, 6 y 7, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dios nos llama a hacer cambios en nuestra vida, y cuando Dios nos llama, no es opcional, no es una puerta que está ahí abierta para cuando uno quiera entrar. Es una puerta que está ahí porque Dios nos está ordenando a atravesar esa puerta. Por lo tanto, el llamado es a que escuche a Dios, porque Dios no se anda con rodeos ni se anda por las ramas. Realmente estamos en un tiempo de mucha batalla espiritual, y es importante que toda persona pueda conocer el verdadero mensaje de Dios, que pueda conocer al Dios que está plasmado en todas y cada uno de los pasajes bíblicos, y que nos ayudan a entender y nos ayudan a conocer a Dios de una manera especial, de una manera que nos puede transformar nuestra vida de un día para otro, en un instante, según la voluntad de Dios. 2 Corintios 6:2 finalmente dice: pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. No postergue más esa relación que debe tener con Dios, porque habrá un tiempo en el cual la gente, con tal de zafarse de los problemas y de las angustias, buscarán a Dios, pero será demasiado tarde. Hoy es un día perfecto para buscar a Dios, es un día perfecto para entregar nuestra vida a Dios. Y como decía en un principio, Dios nos da el don de la fe y nos da el don de la salvación. Así es que gloria sea a Dios si pasa por su mente, por su corazón, esa curiosidad de conocer y saber realmente lo que significa la salvación, lo que significa la fe, lo que significa la misericordia, la verdad de Dios, lo que significa todos y cada uno de los pasajes de la Escritura. Tal vez no nos alcance la vida para conocer todo tal cual como Dios ha plasmado en su Escritura, porque es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que transforma. Pero lo que sí podemos hacer
es obedecer a Dios, acercarnos y entregar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, y amar a Dios y ser salvos por la gracia de nuestro Dios. Ese es el llamado de esta reflexión, y que podamos todos transformarnos y ser seguidores de Dios y ser realmente mensajeros de Dios y de su verdad. Que el Señor les bendiga.